Hola, buenas noches. Vamos a completar el libro Perón, una biografía, parte 2 de Joseph Page, con el episodio final, al cual lo he titulado como Regreso, Cámpora, Ezeiza, Tercera Presidencia y Muerte. Y el título lógicamente está en relación a los sucesos principales que ocurrieron en el periodo de 1972 a 1974, que culmina con la muerte de Juan Domingo Perón. El regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en noviembre de 1972 marcó el comienzo de la última etapa de una de las trayectorias políticas más extraordinarias del siglo XX. Habían pasado 17 años desde su caída, 17 años de exilio, 17 años durante los cuales gobiernos civiles y militares habían intentado resolver el problema político argentino sin lograrlo. Y sin embargo, al regresar, Perón descubrió que seguía ocupando el centro de la escena. La dictadura militar, encabezada por Alejandro Agustín Lanusse, comprendía que ya no podía sostenerse indefinidamente. La presión social crecía, la violencia política se multiplicaba y el peronismo seguía siendo la principal fuerza de movilización popular del país. Lanusse intentó negociar una transición controlada, pero también procuró limitar la influencia del líder justicialista. Las reglas electorales fueron diseñadas para dificultar una eventual candidatura presidencial de Perón. Entre otros requisitos, se estableció que los candidatos debían residir en el país antes de una fecha determinada. El objetivo era evidente: impedir que pudiera presentarse Juan Domingo Perón. Perón comprendió rápidamente la situación y respondió con una maniobra política que sorprendió a muchos de sus adversarios. Si él no podía ser candidato, elegiría a alguien que lo representara. Ese hombre sería Héctor José Cámpora. La elección no fue casual. Cámpora había demostrado una lealtad absoluta durante los años de proscripción y exilio. No poseía poder propio comparable al de los grandes dirigentes sindicales, ni aspiraba a disputar el liderazgo del movimiento. Precisamente por eso resultaba ideal. La consigna de la campaña resumía perfectamente la estrategia: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Detrás de aquella fórmula existía un mensaje inequívoco. La verdadera conducción seguiría estando en manos del líder histórico. Mientras tanto, el clima político se volvía cada vez más intenso. Las organizaciones juveniles peronistas experimentaban un crecimiento extraordinario. Montoneros ganaba influencia. Los sindicatos tradicionales mantenían su poder. Los sectores ortodoxos reforzaban sus posiciones y todos creían interpretar correctamente el pensamiento de Perón. El problema era que muchas de esas interpretaciones resultaban incompatibles entre sí. Las elecciones de marzo de 1973 produjeron un resultado contundente. Cámpora obtuvo una victoria aplastante. Después de casi 18 años de proscripción, el peronismo regresaba al gobierno. La alegría fue inmensa. Para millones de argentinos parecía cerrarse definitivamente una etapa iniciada con el golpe de 1955. El 25 de mayo de 1973
Cámpora asumió la presidencia. Las imágenes de aquella jornada mostraban un clima de euforia pocas veces visto. Miles de personas colmaron las calles. Delegaciones extranjeras asistieron a la ceremonia y numerosos presos políticos recuperaron la libertad en las horas siguientes. Pero detrás de la celebración comenzaban a aparecer tensiones cada vez más profundas. El nuevo gobierno reunía sectores con proyectos muy diferentes. Algunos imaginaban una transformación revolucionaria de la sociedad argentina. Otros aspiraban a reconstruir el viejo peronismo sindical y tradicional. Muchos dirigentes creían que aquellas diferencias podrían resolverse una vez que Perón regresase definitivamente. La realidad demostraría que era mucho más complicado. El momento decisivo llegó el 20 de junio de 1973. Ese día Perón regresó definitivamente al país. Lo que debía convertirse en una celebración histórica terminó transformándose en una tragedia. Miles y miles y miles de personas se movilizaron hacia las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza para recibirlo. Nunca antes una concentración política había reunido semejante cantidad de asistentes, pero entre la multitud convivían sectores enfrentados. Por un lado, organizaciones juveniles y grupos vinculados a la izquierda peronista. Por el otro, sindicalistas, dirigentes tradicionales y sectores de la llamada derecha peronista. La tensión acumulada durante años terminó estallando. Desde posiciones ubicadas cerca del palco comenzaron los disparos. El caos se propagó rápidamente. Miles de personas intentaron escapar. Hubo muertos y centenares de heridos. Las cifras exactas continúan siendo motivo de debate, pero el impacto político fue enorme. La llamada masacre de Ezeiza reveló algo que hasta entonces muchos se negaban a admitir. El peronismo, que había permanecido unido durante el exilio, estaba profundamente dividido. Y esas divisiones ya no podían ocultarse. Perón observó con preocupación lo ocurrido. Comprendía que la violencia interna amenazaba la estabilidad de todo el movimiento. Poco después, comenzó a impulsar una reorganización política que modificó completamente el escenario. Cámpora presentó su renuncia. También renunció el vicepresidente Vicente Solano Lima. La decisión tenía un objetivo claro: convocar a nuevas elecciones y permitir que Perón se presentara como candidato. La estrategia funcionó. En septiembre de 1973 se realizaron los nuevos comicios. Esta vez, Perón encabezó la fórmula presidencial acompañado por su esposa, María Estela Martínez de Perón. La fórmula Perón-Perón obtuvo una victoria abrumadora. Más del 60% de los votantes respaldó su candidatura. Era el punto más alto de su carrera electoral. Después de años de proscripción, exilio y enfrentamientos, volvía a la presidencia con un apoyo popular extraordinario. Sin embargo, el país que encontraba era muy diferente al que había dejado en 1955. La violencia política había alcanzado niveles desconocidos. Las organizaciones armadas seguían actuando. Los enfrentamientos ideológicos se radicalizaban. La economía comenzaba a mostrar señales preocupantes. Y dentro del propio peronismo coexistían sectores cada vez
más enfrentados. Perón intentó desempeñar nuevamente el papel de árbitro, buscó equilibrar intereses, negociar acuerdos, contener conflictos, pero las circunstancias eran mucho más difíciles que en el pasado. Además, su salud se deterioraba visiblemente. Los años de exilio habían dejado huellas, la edad avanzaba y los problemas físicos se acumulaban. Al mismo tiempo, una figura adquiría creciente influencia dentro del gobierno. Estamos hablando de José López Rega, aquel antiguo policía que había ingresado discretamente al entorno de Isabel Martínez, se transformaba ahora en uno de los hombres más poderosos del país. Su capacidad de decisión aumentaba constantemente y muchos dirigentes históricos observaban con preocupación su ascenso. Mientras tanto, las diferencias entre Perón y la izquierda peronista se hacían cada vez más evidentes. El líder histórico comenzaba a distanciarse de sectores que durante años habían reivindicado su figura como símbolo revolucionario. La ruptura se volvió pública en distintos episodios. Cada vez resultaba más difícil mantener la unidad. El movimiento que durante décadas había funcionado como una enorme coalición de intereses empezaba a mostrar fisuras imposibles de ocultar. Durante los primeros meses de 1974, la situación se volvió aún más compleja. Los conflictos políticos crecían, la violencia continuaba y la salud presidencial empeoraba rápidamente. Perón aparecía cada vez menos en público. Las tareas de gobierno comenzaban a recaer con mayor frecuencia sobre Isabel Martínez. Muchos comprendían que el desenlace se acercaba. El 1 de julio de 1974, Juan Domingo Perón murió en ejercicio de la presidencia. Tenía 78 años. La noticia produjo una conmoción inmediata. Multitudes acudieron a despedirlo. Los homenajes se multiplicaron y el país entero pareció detenerse durante algunos días. Con su muerte terminaba una carrera política única. Había sido militar, funcionario, vicepresidente, presidente constitucional en 3 oportunidades, líder proscripto, exiliado durante casi 2 décadas y protagonista central de la vida política argentina durante más de 30 años. Pocos dirigentes en el mundo habían ejercido una influencia semejante durante tanto tiempo. Pero su desaparición también abrió un interrogante inquietante. Durante décadas, la política argentina había girado alrededor de una pregunta fundamental. ¿Qué quiere Perón? Ahora, esa pregunta ya no tenía respuesta, porque por primera vez desde los años 40, Perón ya no estaba. Y la Argentina debía enfrentar un desafío completamente nuevo: descubrir qué ocurría cuando el hombre que había dominado una época entera desaparecía definitivamente de la escena.